tal? Muy buenos días. En este video vamos a ver cómo calculamos las raíces de una función cuadrática. Recordemos que la clase pasada estuvimos viendo qué era una función cuadrática, cuya representación gráfica era la parábola, ¿bien? Y luego más adelante estuvimos viendo cuáles eran los elementos de mi parábola. Teníamos por un lado la ordenada al origen, que era la intersección de la parábola con el eje de las y. Teníamos el vértice, que era el punto por el que pasaba el eje de simetría de la parábola. Y luego teníamos las dos raíces, que era la intersección de la parábola con el eje de las x. Hoy vamos a ver, dada una determinada función, cómo calcular estas dos raíces si es que la parábola las posee. Entonces, veamos. Nosotros sabemos que las raíces de la función cuadrática de esta forma, y igual a x cuadrado más bx más c, recordemos que a, b y c son números reales que irán variando dependiendo de la función, se van a calcular mediante la fórmula resolvente, que es esta que tenemos acá. x1, x2, cada una de mis raíces, va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido 2 por a. Recordemos, a, b y c son los valores que yo tengo de mi función cuadrática, son números reales que irán variando. Bien, entonces, veamos un ejemplo. Si yo quiero calcular en forma analítica las raíces de la función y igual x al cuadrado menos x menos 6. Esta es una función cuadrática, ¿bien? O sea, podemos acá sacar los valores de a, b y c. Bien, en este caso a sería 1, que es lo que multiplica al x al cuadrado, que aunque no aparezca, está. Luego menos 1 sería b, porque recordemos acá es como si tenemos un menos 1 por x. Entonces el menos 1 vendría a ser b. Bien, si seguimos con esta forma. Y c, mi término independiente, sería menos 6. Bien, entonces una vez que yo tengo todos mis coeficientes a, b y c, como los identificamos en esta parte, lo que vamos a hacer para hallar las raíces es aplicar la fórmula resolvente que vimos arriba. x1, x2 es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Entonces, ahora en vez de poner estos valores, ponemos los valores que corresponden. Bien, por lo tanto nos va a quedar x1, x2 es igual a menos b. Detengámonos acá y observemos bien esto que es muy importante. B es menos 1. Entonces, si me está diciendo que yo tengo que poner menos b, voy a tener que poner menos 1 entre paréntesis. Bien. Más menos, la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, menos 1 al cuadrado entre paréntesis, menos 4, este 4 siempre va a ir, 4 por a por c. Entonces, a ¿quién es? A es 1 y c ¿quién es? Menos 6. No nos olvidemos de ponerlo entre paréntesis porque estamos multiplicando un número negativo. Dividido 2 por a, todo eso. Entonces sería 2 por 1, que es el valor de a. Bien. Siguiente paso, menos 1, vamos a tratar de reducir un poco esto. Menos 1 por regla de los signos sabemos que es 1, ¿verdad? Entonces en vez de poner todo eso ponemos 1 directamente. Más menos, y vamos a empezar resolviendo esto de acá adentro que vamos a llamar de una determinada forma más adelante cuando siga explicando en este video. Menos 1 al cuadrado, sabemos que menos 1 al cuadrado es 1. Y luego si resolvemos esta parte, que sería menos 4 por 1 por menos 6, el resultado de todo este término es más 24. Entonces lo que nos va a quedar dentro radicando de la raíz va a ser 1 más 24. Si resolvemos esto que tenemos acá adentro, en el próximo paso,
lo que nos va a quedar es raíz de 25, como ven acá. Y nosotros raíz de 25 la podemos resolver. Sabemos que el resultado es 5. Por lo tanto, esta expresión nos va a quedar x1, x2 es igual a 1 más menos 5 dividido 2. Una vez que llegamos a esto, vamos a dividir en dos partes, en x1 y en x2. x1 va a ser esta expresión, solamente que tomando la suma de este más menos que tenemos acá en el medio, ¿sí? Entonces, x1 va a ser igual a 1 más 5 dividido 2. Si eso lo resolvemos, nos queda 1 más 5 es 6, dividido 2 es 3. Y esa es mi primer raíz, es decir, x1 es igual a 3. Luego lo vamos a desdoblar también en x2. x2 va a ser esta expresión, pero con la resta. Es decir, que me va a quedar x2 es igual a 1 menos 5 dividido 2. 1 menos 5 es menos 4, dividido 2 es menos 2. Por lo tanto, ya calculé de manera analítica las dos raíces de mi función cuadrática. Entonces podemos decir que son x1 es igual a 3 y x2 igual a menos 2. Bien, concentrémonos ahora en lo que es el radicando de la fórmula resolvente, ¿sí? Lo que está dentro de la raíz. Es decir, b cuadrado menos 4 por a por c. Vamos a ver que a este radicando, b cuadrado menos 4 por a por c, lo vamos a llamar discriminante, ya que el valor del mismo sirve para discriminar la naturaleza de las raíces, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo analizo esto, b cuadrado menos 4 por a por c, voy a saber si mi función cuadrática va a tener dos raíces reales, una raíz real única o no va a tener raíces reales. Bien, lo vamos a simbolizar con la letra griega delta, que es este, y lo vamos a escribir de esta forma. Delta igual a b cuadrado menos 4 por a por c. Nosotros analizando solamente esta parte, b cuadrado menos 4 por a por c, si esto nos da un número positivo, es decir, mayor a 0, esto quiere decir que la parábola va a tener dos raíces reales distintas, como podemos ver en este primer gráfico. ¿Sí? Yo voy a tener la parábola y la parábola va a intersectar al eje X en dos raíces reales distintas. Ahora, si es igual a 0, es decir, que b cuadrado menos 4 por a por c me da como resultado 0, la parábola va a tener dos raíces reales iguales, ¿bien? Es decir, como en este caso, ¿bien? Que también va a coincidir con el vértice de la parábola, va a tener una solita. Y después, si el discriminante me da un número negativo, es decir, menor a 0, quiere decir que la parábola no va a tener raíces reales, ¿sí? Va a tener raíces complejas, que es otro tema. Pero acá lo que nos interesa es identificar que no posee raíces, como es en este caso. Es decir, que la parábola no tiene intersección con el eje de las X. Puede ir así o puede ir con concavidad negativa. Bien, veamos algunos ejemplos de esto. Si yo, por ejemplo, quiero hallar las raíces de la función y igual menos x al cuadrado menos x más 2. Bueno, antes de hallarla, lo que puedo hacer es evaluar el discriminante, ¿no? de la fórmula resolvente para ver si tiene dos raíces, una o no tiene ninguna. Entonces, lo que hacemos, como hicimos antes para calcular las raíces de manera analítica, es primero identificar el valor del coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C. Acá podemos ver que el coeficiente A es menos 1, ¿verdad? Porque tenemos menos x al cuadrado. Entonces, menos 1 es el coeficiente que multiplica al x al cuadrado. Por lo tanto, es nuestro A. Menos 1x quiere decir que menos 1 es B. Y C, mi término independiente, es 2. Una vez que identificamos esto, vamos a aplicar la fórmula resolvente. Entonces, aplicamos con estos valores. Quiere decir que nos queda x1, x2 es igual a menos b, lo mismo que la vez pasada, menos, y b es menos 1. Entonces nos queda menos 1. Más menos raíz cuadrada
de b cuadrado, es decir, menos 1 al cuadrado, menos 4 por a que es menos 1, por c, que es 2. Todo esto dividido 2 por a, es decir, 2 por menos 1. Ahora, vamos a concentrarnos únicamente en el discriminante, ¿sí? Para ver si tiene dos raíces, ninguna o una sola. Bien, entonces el discriminante, que lo simbolizamos con la letra delta, recordemos, es igual a menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 por 2, que es lo que tenemos dentro del radicando. Si nosotros resolvemos esto, menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 por menos 1 por 2 me da como resultado 8. Entonces me queda que el discriminante es 1 más 8, es decir, 9. Por lo tanto, 9 es un número positivo. Bien, esto quiere decir que tendremos dos raíces reales distintas. Si nosotros queremos seguir averiguándolas, ¿qué es lo que hacemos? Terminamos de resolver la fórmula resolvente, ¿sí? Nos va a quedar toda esta expresión, dijimos que era 9, ¿verdad? La raíz de 9 es 3, por lo tanto nos va a quedar menos 1 es 1, más menos raíz de 9 que es 3, dividido 2 por menos 1 es menos 2. Me queda 1 más menos 3 dividido menos 2. Cuando llegábamos a esta expresión, recordemos, como hicimos antes, se dividía en dos partes. x1 iba a ser la suma y x2 iba a ser la resta. Por lo tanto, x1 nos va a quedar 1 más 3 dividido menos 2. 1 más 3 es 4, 4 dividido menos 2 es menos 2. Y x2 nos va a quedar 1 menos 3, que es menos 2, dividido menos 2, que es 1. Y ahí tenemos mis dos raíces reales distintas. Bien, acá como podemos ver en la gráfica, esta sería nuestra parábola que estábamos analizando recién, igual menos x al cuadrado menos x más 2. Y como podemos ver, evidentemente, acá tenemos las dos raíces, en menos 2 y en 1, que fue lo que hallamos analíticamente. Acá lo estamos viendo gráficamente, donde la parábola intersecta con el eje de las x. Bien, viendo otro ejemplo, si analizamos ahora este ejemplo que nos dice hallar las raíces de la función y igual x al cuadrado más 4x más 4. Bien, vamos a hacer lo mismo. Vamos primero a determinar cuáles son mis coeficientes, es decir, a en este caso sería 1, bien, porque es lo que multiplica al x al cuadrado. Recordemos, aunque no lo pongamos nosotros en la función original, esto quiere decir que acá hay un 1 multiplicando al x al cuadrado, bien. Luego, podemos ver que b es más 4, porque multiplica la x, y mi término independiente c es 4. Bien, aplicamos la fórmula resolvente, reemplazamos los valores, quiere decir que menos b, es decir, menos 4 más menos raíz cuadrada de b cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, menos 4 por a, es decir, menos 4 por 1, por c, por 4, todo esto dividido 2 por a, es decir, 2 por 1. Bien, analicemos primero el discriminante, que es 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 4. Lo simbolizamos con la letra delta, es igual a esta expresión. Si resolvemos esto, 4 al cuadrado es 16, menos 4 por 1 por 4 también es 16. Finalmente 16 menos 16 es igual a 0. Por lo tanto dijimos que cuando el discriminante me daba 0, nosotros teníamos dos raíces reales iguales. Si nosotros las queremos averiguar, lo que hacemos es seguir desarrollando la fórmula resolvente. Bien, entonces esta expresión nos queda menos 4 más menos 0, ya que el discriminante era 0, la raíz de 0 es 0, dividido 2. Cuando llegábamos acá, lo dividíamos en x1, x2. x1 era menos 4 más 0 dividido 2, que como podemos ver es menos 2, y menos 4 menos 0 dividido 2 también es menos 2. Bien, como podemos ver, esta es la parábola, esta es la gráfica de mi función y igual x al cuadrado más 4x
más 2. Y como podemos ver, si acercamos un poco más acá, tengo un solo punto que intersecta con la parábola con el eje de las X, y es justamente menos 2, que es también, si nos ponemos a analizar, es el vértice de mi parábola, ¿bien? Bueno, sigamos ahora con el ejemplo número 3, el cual me dice hallar las raíces de la función y igual a x al cuadrado más 2x más 3. Hacemos lo mismo, decimos cuál es el valor de a, cuál es el valor de b y cuál es el valor de c. Como podemos ver, a es 1, b es 2 y c es 3. Una vez que los tenemos, los reemplazamos en la fórmula resolvente como estuvimos haciendo hasta ahora. Por lo tanto, nos va a quedar x1, x2 es igual a menos b, es decir, menos 2, más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por a por c, es decir, menos 4 por 1 por 3. Todo esto dividido 2 por a, es decir, dividido 2 por 1. Si analizamos el discriminante, que es 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 3, vemos que nos da 2 al cuadrado es 4 y 4 por 1 por 3 es 12. Por lo tanto, 4 menos 12 es menos 8. Acá en este caso el discriminante me da un número negativo. Esto que quería decir que no vamos a tener raíces reales. Bien, como podemos ver la gráfica, esta es nuestra parábola y igual x al cuadrado más 2x más 3, y como podemos ver no tiene ni va a tener intersección con el eje de las x. Espero que les haya servido esta clase. Les mando un abrazo.